Hola niñas y niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender estrategias para multiplicar por 6. Por lo tanto, nuestra meta es aprender la tabla del 6. Bien, vamos a partir con una actividad práctica, ¿ya? Que también es parte de una de las estrategias. Entonces, usa cubitos para mostrar dos grupos de 1 por 3, o sea, 1 por 3 dos veces. Luego hay que sumar esas cantidades para saber cuántos cubitos tenemos con los dos grupos, ¿ya? Y para esto vamos a completar la tabla que voy a mostrar. Entonces aquí tenemos, esto estaría representando los cubitos de cada grupo y acá los dos grupos. Bien, entonces 1 por 3 sería 3 cubitos, ¿no es cierto? Pero me están diciendo que tengo que mostrar 2 cubitos. Entonces, ¿cuántos cubitos voy a tener? Voy a tener 6. Entonces, para un grupo sé que voy a tener 3, pero si yo tengo 2 grupos, voy a tener 6 cubitos. Entonces aquí es donde sale la estrategia de que 3 más 3 es igual a 6. Entonces, el doble de 3 es 6, ¿no es cierto? Porque tengo 2 veces 3 igual a 6. Entonces, cuando yo calculo los dobles de todas las tablas del 3, ¿no es cierto? Voy a obtener la tabla del 6. Entonces, para un grupo estamos calculando 1 por 3. Pero si calculábamos dos grupos de 3, nos daba 6. Y ese 6 es equivalente a 1 por 6. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahora, dos grupos de 3. Acá tengo dos grupos de 3, que eso me daría 6. Pero ¿cómo van a ser si hago el doble? Entonces, acá tengo dos grupos de 3 y acá dos grupos de 3. Entonces, al principio me daba 6. Y si yo sumo 6 más 6, me da 12. Entonces, acá tengo 2 por 6, porque este 6 se multiplicó por 2. Es el doble. Entonces, ahora voy. 3 por 3, yo sé que es 9. Pero para buscar cuánto es 3 por 6, es el doble. El doble de 9 es 18. Entonces, 3 por 6, 18. 4 por 3 me da 12. Entonces, para buscar el doble de 12 es 24. Entonces, 4 por 6 es igual a 24. Es el doble de 4 por 3. 5 por 3, 15. El doble sería 30. Entonces, 5 por 6 es igual a 30. 6 por 3 es 18. Y el doble de 18 es 36. Entonces, 6 por 6, 36. Es el doble de 6 por 3. 7 por 3, 21. Entonces, para buscar 7 por 6 es el doble. Sería 42. Por lo tanto, 7 por 6, 42. 8 por 3 me daría 24. Entonces, el doble de 24 es 48. Entonces, 8 por 6, 48. Si se dan cuenta, cada vez que multiplico algo por el 6, estoy buscando el doble del 3. 9 por 3, 27. Tengo que buscar el doble, 54. Entonces, 9 por 6, 54. Y por último, 10 por 3 me da 30. Y si yo busco el doble, me da 60. Entonces, 10 por 6 es igual a 60. Cada vez que yo calculo el doble de la tabla del 3, estoy calculando la tabla del 6. ¿Bien? Vamos a ver un ejercicio, pero antes vamos a contar de 6 en 6. Acá tengo un grupo de 6, entonces 1 por 6, 6. Luego tengo dos grupos de 6. Tengo dos maneras de hacerlo. A 6 del grupo anterior le sumo 6 y me da 12. O multiplico dos grupos por 6 igual 12. Acá tengo tres grupos de 6. Entonces lo que puedo hacer es que al 12 del grupo anterior le sumo los 6 que le agregué y eso me da 18. O también puedo calcular 3 por 6 que me da 18. Cuatro grupos de 6. Entonces, ¿qué hago?
a los 18 que tenía antes le sumo los 6 puntos nuevos que me da 24. Es lo mismo que 4 por 6 igual 24. 5 grupos de 6. Entonces, ¿qué hago? A los 24 que tenía del grupo anterior le sumo 6 y me da 30. Y eso es lo mismo que 5 por 6 igual 30. Ahora tengo 6 grupos de 6. ¿Y qué hago? A los 30 que tenía le sumo 6 y me da 36. Y eso es lo mismo que 6 por 6 igual 36. Ahora tengo 7 grupos de 6. ¿Qué es lo que hago? A los 36 que tenía del grupo de antes le sumo los 6 puntos nuevos y me da 42. Y esto es lo mismo que 7 por 6 igual 42. 8 grupos de 6. ¿Qué hago? Al 42 le sumo los 6 nuevos y me da 48. Esto es lo mismo que 6 por 8 igual 48. 9 grupos de 6. Eso es lo mismo que al 48 del grupo anterior le sumo 6 más y me da 54. Esto es lo mismo que 9 por 6 igual 54. Y por último tenemos 10 grupos de 6. ¿Qué hago? A los 54 que tenía del grupo anterior le sumo 6 y me da 60. Y esto es lo mismo que 10 por 6 igual 60. Entonces, aquí yo voy contando de 6 en 6 y puedo usar la misma estrategia de los dedos que hemos usado hasta el minuto, solamente que ahora voy a ir de 6 en 6. 1 por 6, 6, 2 por 6, 12, 3 por 6, 18, 4 por 6, 24, 5 por 6, 30, 6 por 6, 36, 7 por 6, 42, 8 por 6, 48, 9 por 6, 54 y 10 por 6, 60. Y aquí dice, ¿cuánto será 0 por 6? Y 0 por 6 es 0, porque estaría multiplicando 0 veces el 6. ¿Bien? Y aquí tenemos la secuencia numérica, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer el ejercicio, donde vemos los grupos y elementos. Hay 3 cajas de huevos. Cada caja tiene 6 huevos. ¿Cuántos huevos hay en total? Entonces aquí tenemos las 3 cajas con los 6 huevos, donde sabemos que las cajas corresponden a los grupos y los huevos a los elementos. Hay 3 cajas con 6 huevos cada uno y es lo mismo que decir que tenemos 3 grupos con 6 elementos en cada uno, ¿verdad? Entonces esto, representándolo con una multiplicación, sería 3 por 6, ¿no es cierto? Porque tenemos 3 grupos de 6. Y buscamos el resultado. 1 por 6, 6, 2 por 6, 12, 3 por 6, 18, 4 por 6, 24, 5 por 6, 30, 6 por 6, 36, 7 por 6, 42, 8 por 6, 48, 9 por 6, 54 y 10 por 6, 60. Entonces voy al grupo 3 y sabemos que 6 por 3 me da 18. ¿No es cierto? Pero, como ya aprendimos, la propiedad conmutativa, a la vez sabemos que si multiplicamos 6 por 3, eso también nos va a dar 18. Por lo tanto, 6 por 3 es lo mismo que 3 por 6 es lo mismo que 6 por 3 y en ambos casos nos da 18. Propiedad conmutativa. Bien, y nos vamos a la última estrategia, que es el diagrama de punto o papel de punto, o también la podemos encontrar escrita como matriz de punto. Vamos a buscar una tabla de multiplicar a partir de otra. Vamos a buscar 7 por 6. Y lo vamos a hacer a partir de 5 grupos de 6, o sea, 5 por 6. Acá tenemos los grupos, que sería 1, 2, 3, 4, 5 grupos, ¿no es cierto?, que corresponden a las filas. Cada grupo sabemos que va a tener 6 puntos y estas corresponden a las columnas, ¿verdad? Entonces un grupo de 6, 2 grupos de 6, 3 grupos de 6, 4 de 6 y 5 de 6. Y sabemos que 5 por 6, que es lo mismo que 6 por 5, nos da 30. Pero tenemos que buscar 7 por 6.
Para eso vamos a agregar 2 grupos de 6. ¿Cierto? Entonces tenemos ahora, en vez de 5, tenemos 7 grupos y cada grupo tiene 6 puntos. Aquí en amarillo me está representando los grupos que agregué. Entonces, 7 por 6 es lo mismo que 5 por 6 de lo que teníamos acá, más 2 por 6, que serían los dos grupos que agregamos. 5 por 6 sabíamos que era 30 y 2 por 6 sabemos que es 12. Entonces, 7 por 6 es igual a 42, pero yo lo hice buscando a partir del 5 por 6. Le agregué 2 grupos más. Entonces, 7 por 6 es lo mismo que agregar 2 grupos de 6 a 5 de 6. Y esto corresponde a la propiedad distributiva. Distribuí el 7 por 6 en 5 por 6 más 2 por 6. Esa es otra propiedad de la multiplicación. ¿Bien? Siguiente ejemplo, busquemos las tablas de multiplicar a partir de otra. Vamos a buscar 9 por 6, pero lo vamos a hacer a partir de 10 grupos de 6, o sea, el 10 por 6. Acá tenemos 10 grupos, donde tenemos 6 puntos en cada grupo, ¿no es cierto? Las filas son los grupos y las columnas me están indicando cuántos puntos de cada grupo. Sabemos que 10 por 6 es lo mismo que 6 por 10 y eso nos da 60. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que retirar, quitar un grupo de 6, que sería este que está en amarillo. Entonces nos va a quedar 9 grupos de 6, ¿no es cierto? 9 grupos con 6 puntos cada uno. Y 9 por 6 es lo mismo que a 10 por 6 que le quito un grupo de 6. Entonces, 10 por 6 sabemos que era 60 y 1 por 6 es 6. O sea, 9 por 6 va a ser 60 menos 6, que nos va a dar 54. Entonces, 9 por 6 es lo mismo que restarle un grupo de 6 a 10 grupos de 6. ¿No es cierto? También propiedad distributiva. Distribuí 9 por 6. ¿Bien? Entonces, ahora para terminar, hay que ir a la plataforma, hacer la práctica independientes de la página de la 143 a la 146, de los ejercicios 1 al 10, el juego de galería de tiro para practicar la tabla del 6, el cuestionario con 4 preguntas cortitas y el trabajo complementario si es que quieres profundizar más en esta tabla. Nos vemos.